por estar de nuevo con ustedes. Esta semana se ha producido un hecho realmente significativo para buena parte de la población colombiana, por supuesto para el gobierno y en general para la opinión pública, las fuerzas económicas, políticas y sociales. Tiene que ver con el acuerdo logrado en La Habana en el punto número 2 de la agenda de 5 pactada por el gobierno con la guerrilla de las FARC. Se ha llegado a un acuerdo general en materia de participación política de la guerrilla de las FARC. Recordemos que hace unas pocas semanas se había llegado también a un entendimiento en lo que tiene que ver con la política agraria. Quedan 3 puntos pendientes en el marco de estas discusiones y el primero de ellos se va a abordar, que tiene que ver con el narcotráfico a partir del próximo 18 de noviembre. Por supuesto, esta noticia ha sido bien recibida por el alto gobierno. El presidente Santos en una locución radiotelevisada dijo que nunca antes se había llegado tan lejos. En general los partidos políticos han respaldado ese gran paso, entendiendo que es una aproximación al fin del conflicto, que no propiamente a la paz ni al posconflicto que se deriva de la eventual firma de ese acuerdo de paz. Sin embargo, ha habido voces muy respetables, disidentes, que no han estado de acuerdo con el proceso ni con la manera como el Ejecutivo colombiano lo ha venido llevando. Me refiero al expresidente Álvaro Uribe y a su centro democrático. 3 invitados especiales para analizar el alcance, el por qué sí es bueno y positivo o el por qué es inconveniente, para que cada uno de ustedes saque su propia opinión. A mi izquierda, en la mesa, el doctor Simón Gaviria, representante de la Cámara y es el jefe del Partido Liberal. Muchas gracias. A mi extrema izquierda, en la mesa, el doctor Juan Carlos Vélez, senador de la República y un amigo personal y dirigente político antioqueño muy importante dentro del Uribe Centro Democrático, que así se llama ahora. Y a mi derecha, el representante a la Cámara, el doctor Alfonso Prada, que los verdes quedó como rojo, doctor Prada. Era del Partido Verde, pero como eso ya como que cambió, ya entró a participar del Buen Gobierno, de la Fundación Buen Gobierno. Me mantengo muy cerca del presidente Santos, efectivamente, y en este proceso de paz que usted introdujo tan magistralmente. Gracias. Doctor Simón Gaviria, ¿por qué sí es importante este segundo acuerdo? Cuando celebramos el acuerdo y queremos además felicitar el trabajo que vienen haciendo los negociadores. Yo creo que Humberto Lacalle es un hombre serio, pero tanto el general Mora como el general Naranjo han pagado con sangre el conflicto armado en Colombia. Sergio Jaramillo es el arquitecto de la seguridad democrática y Luis Carlos Villegas es una persona que ha construido empresa a pesar de las dificultades en Colombia. Nuevo embajador de Colombia en Washington. Embajador de Colombia en Washington. Ellos han venido construyendo un proceso digno, un proceso serio, un proceso pragmático, un proceso que le va a permitir a los colombianos cerrar el conflicto armado en Colombia y permitir que este país tenga un dividendo de la paz, un dividendo para hacer realidad las promesas de la Constitución, un dividendo para afrontar los retos del siglo XXI. Y por eso nosotros los liberales celebramos que se haya llegado a acuerdo en este segundo punto. Pero pues la gente se puede estar preguntando cuál es el alcance práctico. O sea, ¿qué significa que hubo un entendimiento en materia de participación política de la guerrilla? Porque hasta ahora no se conocen y no se pueden conocer todavía, porque hasta que todo no esté acordado, nada estará acordado. Recordemos que son 5 puntos: el tema agrario, el tema electoral, el tema de narcotráfico, el tema de víctimas y el tema de justicia. Este segundo punto, como lo vemos nosotros, es un punto que se logra para un gran beneficio del país, y que muchas de las medidas previstas ahí hay que hacerlas con o sin éxito en el proceso de paz. Yo creo que hay ciertos temas sobre los cuales todos nos podemos poner de acuerdo. Todos los colombianos que quieran participar de un proceso democrático, que quieran expresar sus opiniones, tienen derecho a su vida y a su seguridad. O sea, ¿eso se llama estatuto para la oposición? Eso se llama garantías para hacer la política. En otras palabras, que tengan la seguridad y que la experiencia de la UP no se repita jamás en Colombia. En materia de estatuto de oposición, es hora que una democracia moderna lo saque adelante. Además, recordemos, todos los partidos o movimientos políticos son oposición o gobierno, dependiendo de la zona del país. Y por ende, yo creo que el tema de oposición también debe abarcar los temas de oposición regional, que son igual de importantes como el tema de oposición nacional. Doctor Prada, pero esa participación en política de la guerrilla está prevista que se pueda realizar a partir del momento en que se pueda realizar, si se llegara a firmar el acuerdo
sobre la base de una desmovilización y entrega efectiva de las armas? Sí, necesariamente. Y me parece que parte de la audacia en la negociación fue precisamente correr el punto de la participación específica, de la creación del partido que surja como producto de los acuerdos de paz y que cree las FARC. La participación además en el Congreso de la República eventualmente se aplaza para el punto cuarto o el punto quinto, en donde junto con el cese de hostilidades y junto con la dejación de las armas se haga una sola negociación. Yo creo que aquí quedó enfilada la negociación hacia el final. Hemos ido evacuando los temas gruesos, difíciles, lo que mencionaba Simón, primero todo el tema del desarrollo integral del agro, ahora la participación política con todos los componentes complejos que ello tiene, y vamos a dos que creo pueden ser evacuados con un poco más de facilidad que los dos anteriores. Narcotráfico, creo que ahí no hay mucho que negociar, hay mucha fórmula. Es muy bueno que sea continua la negociación, o sea que usualmente se llega a un acuerdo y se suspende, pero lo que dice Alfonso es muy importante. Seguir hablando. Que el presidente dijo en su locución que no se va a suspender por ningún motivo y que aún en época electoral van a seguir conversando. Va a haber una polémica muy interesante en materia de víctimas, porque ellos han dicho, nosotros somos víctimas y no reconocemos, pero han ido moldeando y han ido evolucionando en su posición. Porque víctimas somos todos, ¿no? Víctimas somos todos, efectivamente, pero aquí sí hay un planteamiento básico, y es que no habrá paz en la medida en que no reconozcamos las víctimas de este conflicto y avancemos en un proceso de reparación y además de contar la verdad para que las víctimas no solamente tengan una reparación material, sino una reparación espiritual. Pasados estos dos puntos llegamos al último, y el último es precisamente cómo se va a desmovilizar las FARC, cómo van a hacer la devolución de las armas, las entregas en condiciones a la comunidad internacional, si aquí en aquí en Colombia, en fin, y la forma como nosotros vamos a garantizar ya esa elaboración del partido y la participación. Pero escúcheme, antes de darle la palabra al senador Repeles, una pregunta de lejos en la materia, y es Iván Márquez y todos los que están en La Habana y los que están por fuera de La Habana, pero que han sido acusados, muchos de ellos incluso parece que están condenados por delitos de lesa humanidad, que han violado el derecho internacional humanitario, que han participado o han dado la orden de matar gente, de secuestrar, etcétera, todos los horrores de la guerra. ¿Eso van a poder ir al Congreso de la República? Digamos que en ese tema de delitos de lesa humanidad no hay posibilidad de que puedan ir al Congreso. Yo creo que sobre eso la jurisprudencia internacional ha sido muy clara, y el país y el contexto jurídico ha cambiado mucho desde los artículos transitorios de la Constitución del 91, que preveían unos curules para las FARC, se cogían a la paz, al tema de hoy con la jurisprudencia en la entrada del Tratado de Roma, Corte Penal Internacional, los de lesa humanidad no pueden entrar al Congreso. Bueno, todo eso suena muy bonito, pero, doctor Vélez, ¿cuáles son los reparos del Centro Democrático del presidente Uribe, de usted particularmente, sobre la inconveniencia de haber dado ese paso? Bueno, a mí me parece que los avances no han sido muy significativos realmente. En el último acuerdo de esta semana, creo que los puntos acordados no tienen mayor trascendencia. Por ejemplo, el crear una comisión de expertos para reformar el sistema electoral. Nosotros desde hace un tiempo venimos discutiendo entre los diferentes partidos y en las comisiones primeras el tema del nuevo código electoral, por ejemplo, lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Creo que Colombia tiene ya tiene unas normas muy claras en ese sentido. Lo relacionado con la creación de unas circunscripciones especiales territoriales de paz, pues es algo que es interesante, pero no lo vemos próximo, porque para eso, para mí, se requiere una reforma constitucional de la cual ya no tenemos tiempo para implementar y tendríamos que esperar hasta el 2018 posiblemente. Los temas gruesos de participación política para mí eran dos. Uno, la llegada de los guerrilleros de la FARC al Congreso de la República, entendiendo como Senado y Cámara. Aquí, por ejemplo, no se dijo nada con respecto al darle algunas curules a las FARC en el Congreso, como ya se había venido diciendo, o como se había dicho anteriormente. Y lo otro es lo que tiene que ver con la posibilidad que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad pueden ir al Congreso. Aquí lo dice Simón pues con mucha contundencia, que es algo que es inaceptable,
y todos en eso estamos identificados, pero la verdad es que ellos en La Habana no lo ven así. Ellos creen que tienen el derecho. El señor Timochenko, el señor Iván Márquez, el señor Pablo Catatumbo creen que tienen el derecho a ser elegidos, no necesariamente al Congreso de la República. Ellos también algunos querrán ir a las gobernaciones o a las alcaldías porque ellos tienen una presencia territorial. Pero muy no tiene que ver, importante. senador Vélez, con ese último punto de la justicia transicional, de que en un momento determinado pudieran ser condenados y suspendidas temporalmente las penas. Sí, lo que pasa es que lo que estamos viendo, tanto como ocurrió con el primer punto, como está ocurriendo con este segundo punto, es que los temas gruesos y difíciles, que ameritan mucho más debate, los están dejando para discutirlo más adelante. Por ejemplo, en el primer punto, temas que no quedaron claros, como por ejemplo las reservas campesinas. La Constitución. Sí, pero la discusión y el acuerdo sobre las reservas campesinas no se concretó. Igualmente lo que tiene que ver con la participación del capital privado, perdón, el capital extranjero en el campo, la inversión extranjera en el campo, lo que tiene que ver con el tamaño de latifundios. Y en este caso de la participación política, reitero, la llegada de ellos al Congreso de una manera directa e inmediata, y lo que tiene que ver con la elegibilidad de los... Pero no les pudieran aplicar unas curules, ustedes se opondrían a que el representación de ellos vayan personas que vayan... Lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces, es que a nosotros nos están mirando, nos están poniendo como los enemigos de la paz. Quizás del proceso. Del proceso. Mire, nosotros como todos los colombianos queremos la paz y creemos que a través de una negociación... El proceso no está llevando. Sí, no, pero por ejemplo, nosotros sí estamos de acuerdo, ojo con lo que digo, estamos de acuerdo que las FARC lleguen al Congreso. Y lo hemos dicho públicamente. ¿Qué condiciones? Siempre y cuando quien llegue al Congreso no haya cometido delitos de lesa humanidad. Yo le he puesto casos. Andrés París, negociador, es una persona que puede llegar al Congreso. Nosotros no nos opondremos a que Andrés París sea parlamentario, porque él está acusado solamente de la comisión de delito de rebelión, un delito político. Pero ya el señor Timochenko o el señor Catatumbo, que tiene a sus cuestas cientos de muertos, pues ahí sí nosotros no estamos de acuerdo que sean ellos los que vengan haciendo las leyes de convivencia de los colombianos. Entonces, bueno, usted iba a interpelar. Me parece importante aclarar que lo que se está negociando acá no es la Constitución, se está negociando el modelo económico. Se está negociando los protocolos a través de los cuales se va a suspender el conflicto y de ahí adelante construimos la paz. Entonces, con reformas a la Constitución, con reformas a leyes estatutarias, reformas a la Constitución, leyes ordinarias, partidas de inversión a través del presupuesto, una serie de temas, ¿sí? Pero efectivamente muchas de las incertidumbres que pone Juan Carlos es, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera no tiene que entrar en esta discusión porque acá no estamos cambiando nuestro modelo económico, nuestra Constitución. La estamos prohibiendo. La inversión extranjera está permitida en la Constitución colombiana en términos de igualdad, inclusive frente a inversiones domésticas. Sí, pero en el caso de los latifundios y del cambio de modelo de desarrollo agropecuario, la inversión extranjera sí tiene un... Tiene mucho que ver, pero no necesariamente a través de este. La única referencia en el último 4 años frente a ese tema fue un proyecto liderado por la doctora Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, que esperaban limitar la inversión extranjera en Colombia, pero el proyecto no prosperó. En materia, pero Colombia sí tiene, nuevamente digo, una de las cosas de esta negociación son tan buenas que hay que hacerlas aunque el proceso no salga adelante. Colombia tiene una deuda con la ruralidad colombiana que tiene que pagar. Ya regresamos, entérate de Caracol Internacional. ¿La paz en Colombia será posible, no será posible, más pronto que tarde? Constitucional para las normas, para que puedan tener algún tipo de beneficio en justicia transicional en materia de penas o de participación política o para cualquier tipo de inclusión de derechos de las FARC en el escenario constitucional o democrático, es necesario la firma del acuerdo final de paz. ¿Qué ha dicho el presidente de la República esta semana? Ha dicho, con elecciones o sin elecciones, con firma de acuerdo o sin firma de acuerdo antes de elecciones, seguimos para adelante porque estamos... No podemos perder tiempo y sería un acto de irresponsabilidad enorme desaprovechar esta oportunidad que yo califico de histórica, pero le meto una adición. Hemos llegado después de la firma de este punto segundo a un punto de no retorno. De tal manera que ahora lo que queda, yo me distancio mucho de la posición respetuosamente del doctor Vélez que dice, esto es muy genérico, esto aquí no es muy importante, pero le voy a intentar decir, primero que no es tan genérico como él lo mencionaba, pero segundo,
que un opositor tan fuerte del proceso de paz diga que esto está muy sencillo, que esto está muy pequeño, pero que ya las FARC lo hayan aceptado es un avance gigantesco, porque las FARC están entrando en razón de que hay que negociar lo que sea razonablemente viable. Es que veníamos de unas aspiraciones de las FARC muy complicadas en materia de reformas electorales, en donde casi que pedía reformar la Constitución de una vez. No, señores, esto prueba, doctor Vélez, es que los negociadores han llevado a las FARC a un nivel de razonabilidad, pero muy interesante. Para lo que está pasando, llevamos un año en este proceso. Para mí los temas gruesos aún no se han discutido. Entonces, que ellos los hayan tratado allá, pero lo que tiene que ver con la posibilidad que ellos no vayan a la cárcel, es decir, la ley de justicia transicional que ellos no quieren aceptar, porque ellos dicen que ellos no van a negociar la paz para ir a la cárcel. Lo que tiene que ver con la elegibilidad, como ya lo mencionamos. Otro tema muy complicado, que es la entrega de las armas. Ayer el presidente en el discurso volvió a hablar de la dejación de las armas, y es lo que está acordado en el preacuerdo. Pero la dejación de las armas versus entrega de las armas es otro punto que era el tema de las víctimas. Y otro tema que no han mencionado, lo de las fuerzas militares. Aunque es que eso va a ser un tema de discusión profundo. O sea, esos cinco temas son temas gruesos, de verdad. Comparado a lo que hemos discutido, perdón. O sea, esos 5 temas que, como dice el doctor Simón Gaviria, forman parte de una agenda de discusión nacional que se tiene que abordar. ¿Por qué ustedes se oponen a los diálogos? ¿Por qué el expresidente Uribe y buena parte, no todos, de los integrantes del Centro Democrático, todo lo que salga de este gobierno, todo paso que se dé en favor, en cualquier sentido lo bloquea? Doctor, yo le explico, nosotros no nos oponemos a la paz como todos los colombianos, primero. Segundo, nosotros creemos que la paz debe ser producto de una negociación. Eso estamos de acuerdo. Y Uribe la interesa de su gobierno. Claro, estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Creemos que a través de un proceso de negociación se la paz. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Es que nosotros no queremos la paz a cualquier precio. ¿Y esto es cualquier precio? Sí. Entonces, ¿dónde están los temas? Primero, una negociación de un proceso de paz. En medio del conflicto, como lo miran ustedes, en medio sin que haya un cese de hostilidad, nosotros lo llamamos cese de actividades criminales, es muy difícil que logre su propósito, porque la gente del común y la opinión pública no se sintoniza con el proceso en la medida que allá se está hablando de paz. Y ellos salen como los adalíes de la paz todos los días en los medios de comunicación, mientras que aquí están ya empezando por la mediación de Estados Unidos en medio de su conflicto. Acuérdense que lleva 2000 años. Pero 50 años como Colombia en el conflicto del Medio Oriente, es un conflicto similar por tierra también, pero a mí me gustaría destacar que este proceso se ha diseñado bien haciendo dos cosas: aprendiendo los errores del pasado y aprendiendo sus éxitos. Una de las cosas que Colombia no le gustaría ver son zonas de distensión como las que tuvimos en Caguán, que fueron una burla a los colombianos y al espíritu de paz. Dos, yo considero que la decisión del presidente Santos de mantener la presión militar es algo que los ha llevado a la mesa y que los lleva a la paz, no al revés, en otras palabras. Es la fortaleza militar, son los golpes al secretariado, son los golpes a 45 frentes, la disrupción de la logística de las FARC, la disrupción a las fuentes financieras, lo que lleva a las FARC a sentarse a hablar. De una manera u otra, un alivio, la posibilidad de reagruparse, de organizarse, que es la posibilidad de tener cese al fuego. Entonces, al contrario de lo que muchos creen, yo creo que la decisión de mantener la presión militar es acertada y es lo que los llevó a centrarse, negociar una paz desde la fortaleza y no desde la debilidad. Ahora, ¿para dónde vamos en esta materia? Según ustedes, el Centro Democrático, ¿lo ideal sería seguir en guerra? No, miren, Uribe lo pudo, no sabe acabar con la guerra. Yo le hice un debate al ministro de Defensa, y lamentablemente ese día estaba el país más concentrado en el problema de las primas de los parlamentarios, en el tema de la seguridad, y le demostraba cómo los resultados militares, a pesar de haber dado unos golpes importantes, porque no los podemos negar, en términos generales no han sido muy contundentes. Porque, por ejemplo, cuando lanzaron la operación Espada de Honor, había 9.000 hombres en la FARC. La meta era reducirlos a la mitad.
4.500 hombres para diciembre de este año. Pues resulta que vamos en 8.000. O sea, solamente han reducido en 1.000 el número de miembros de las FARC. La propuesta nuestra era continuar con la política de seguridad democrática 2 años más para sentarnos a la mesa a negociar. En 3 meses, en 6 meses hubiéramos logrado una negociación. Yo les pongo este ejemplo. Nosotros vamos a negociar en las mismas condiciones con el ELN como lo estamos haciendo con la FARC. Si usted hace esa pregunta, la gente dice no, porque el ELN está derrotado desde el punto de vista militar. Entonces no podemos entrar en una negociación al mismo nivel. Por lo tanto, nosotros creíamos que lo más conveniente era continuar con la presión militar y buscar el momento propicio. Pero esa presión militar no ha acabado, doctor. Sí, todo lo las bajas más importantes se han dado en presencia o en funcionamiento, digamos, de todo este proceso de paz, tanto en la etapa secreta, que fue una etapa supremamente productiva en la medida en que logramos llevar a las FARC a la mesa de La Habana, lograr que los países amigos, los acompañantes, se comprometieran con la agenda, definir una agenda. En ese lapso de tiempo, cuando ni siquiera estaban sentados, estábamos dando a las principales cabecillas, más de 30 y pico de cabecillas se han dado bajas en vigencia del proceso de paz. De tal manera que, bien lo señalaba Simón, lo que diferencia el proceso de paz actual del anterior, que fue el de Pastrana, es que decidimos negociar en medio del conflicto y eso nos mantiene claramente sentados y empoderados en la mesa, porque ellos saben que mientras estamos negociando no bajamos la guardia. Lo otro sería, entonces, creemos una zona de distensión en Colombia, tengámoslos allí concentrados y el ejército no puede entrar ni tocarlos. ¿Para qué sirvió eso? Para que se fortaleciera el narcotráfico, la asociación terrorista entre narcotráfico y guerrilla, y eso terminó siendo el peor fiasco. Mantener la presión militar nos mantiene vigentes en la mesa y advertidos a los señores de la FARC. Por eso están tan absolutamente indignados con el ministro de Defensa. No, al ministro de Defensa lo acompañamos los colombianos. Y lo acompañamos porque es el jefe de la fuerza que nos está persiguiendo. Y por eso el lenguaje que tiene el duro. Él está haciendo su papel en medio del conflicto. Ya regresamos en el debate de Caracol Internacional. Debate interesante. Interactivo. Último segmento. ¿Es posible la paz en Colombia? Dificultades, aciertos y debilidades del proceso que se ha surtido durante este último año. Y lo que falta. A ver, empecemos por el del senador Juan Carlos Vélez. ¿No le reconoce nada bueno a este proceso? No, yo le reconozco que se haya sentado a negociar. Lo que pasa es que primero soy muy escéptico, mucha desconfianza con las FARC, porque lo que han logrado hacer las FARC es, en primer lugar, organizarse militarmente. Habían jefes de las FARC que no se veían de 10 años, no se habían visto las caras. Ahora se están reuniendo y me preocupa mucho que en La Habana los jefes guerrilleros están yendo allá a rendir. Pero antes no se veían, pero se escribían. Sí, pero no en la misma conferencia. Y lo otro es que internacionalmente las FARC se han recuperado su imagen. Ellos todavía siguen siendo catalogados como grupo terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Y seguirán en la posición hasta que lo firmen. Pero han logrado llegar a ciertos sectores. Pero la opinión en esos países que vale la pena pasar sin tragarse ese y un mundo. Claro, es la parte, pero siempre y cuando haya una decisión de parte de las FARC seria y que nos dé toda la credibilidad de que ellos van a hacer la paz. Lo que pasa es que llevamos un año y no se ha logrado nada. Mire, cuando se firmó el preacuerdo, el comentario del rumor era que para marzo ya no había firmado la paz. Después que para noviembre, ¿no? Que eso estaba listo. Y seguimos. Yo quiero traer la misma inquietud al representante Simón Gabriel. Yo quiero también afirmar una cosa. Hay muchas razones para que la opinión pública y los colombianos se sientan escépticos. Sí, claro. Nos han metido los dedos en la boca muchas veces. Nos han engañado. Y nos han engañado, y yo creo que la voluntad de paz la han mostrado muchos gobiernos en los últimos 50 años. Todos los gobiernos han tratado de negociar. Pero ¿qué es lo que me gusta de esta paz? Es una paz pragmática, es una paz con inteligencia, es una paz digna. Los negociadores y el presidente han diseñado un esquema que va para hacer una paz desde la fortaleza. No entregar el país, no volverlo débil, sino seguir presionando las FARC para sacar un acuerdo pragmático y digno para los colombianos. Muy bien, en 30 segundos su comentario final, doctor Alfonso Plata. Estamos en un punto de no retorno, la metodología ha funcionado, la plantada del presidente cuando dice, bueno, o avanzamos en este punto, en este ciclo, o podemos entrar en una pausa hasta después de elecciones, funcionó. El presidente ha asumido con carácter y liderazgo el proceso de paz. Creo que hay un buen capital
mitad del barco al frente y vamos a llegar a buen puerto. Aquí cada uno tiene su propia opinión, saquen ustedes sus propias conclusiones, este debate da para largo y para muchos programas, porque el proceso continúa. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @Entérate Caracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Y los espero como siempre la próxima semana. Entérate es una presentación de Broncos.